Buenos días, región. Inmediatamente, cierto, una pausa muy breve para estar con ustedes nuevamente, que nos siguen por la televisión, también por la radio, por la página web, las plataformas digitales diversas. Y ya se los había anunciado antes que nos vayamos a la pausa, que en este bloque íbamos a conversar de cómo se apoya a una persona que recién es informada respecto de un diagnóstico de cáncer. Y por eso está con nosotros Pamela Ojeda, de la agrupación de pacientes oncológicos, a quien le agradecemos que esté nuevamente con nosotros. Estuvimos conversando hace muy poquito del tema, pero ahora tiene esta importante invitación, así es que accedió a poder estar nuevamente con nosotros, cosa que te agradezco muchísimo, Pamela. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Soledad, igual por invitarnos, por interesarse, la verdad, en el tema. Como conversábamos la otra vez, para nosotros como organización es súper importante el poder mostrar que el cáncer está presente en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros cercanos. Entonces, para nosotros en este caso, qué mejor forma de poder ayudar, ¿no es cierto?, con un granito de arena, en poder hablarle a esas personas que están enfermas y a sus familiares en cómo poder apoyarlos en este primer momento, ya que habitualmente, ¿cierto?, es uno de los más duros, inclusive también cuando se comienza el tratamiento. Entonces, como que se viene una ola de gente de repente, y eso es lo que nos gustaría poder apoyarlos, así como qué hacer, qué no hacer. Nosotros hoy día tenemos un conversatorio a las 8 de la tarde en nuestro fanpage por Facebook Live, y vamos a estar con Bárbara Huenchuguala, que es psico-oncóloga, y con Alejandra Sillar, que es paciente oncológico y además es psicóloga. Entonces nos gustaría poder abarcar todas estas temáticas. Esta es una invitación abierta a la comunidad donde puede participar todo el que quiera y le interese el tema. El que quiera, sí, el que quiera. Nuestra página de Facebook es así tal cual, Agrupación de Pacientes Oncológicos de Magallanes. Entonces, están todos a las 20 horas. 20 horas. Ahora, bueno, partía estoy diciendo, ¿cierto?, de este tema que evidentemente es muy importante, además considerando lo que hablábamos el otro día, que son muchas las personas que padecen esta enfermedad, que todos conocemos, hemos conocido a alguien, y por lo tanto la red de apoyo que podemos crear evidentemente resulta de mucha utilidad para quienes se inician en este proceso. Por lo tanto, esta invitación que tú nos traes hoy día es bastante relevante y interesante, ¿cierto?, para las personas como que recién se están adentrando en este tema, que puede ser un largo camino, como también puede ser breve, pero que sin duda requiere de que uno esté bien parado, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, para enfrentar la situación. Y pucha, y no siempre bien parados, si ese es el tema. Entonces un poco también de eso vamos a conversar, porque obviamente la verdad es que ninguno de nosotros está preparado para poder recibir una noticia de esta, que te cambia tu sistema de vida, la forma también en la que puedes mirar la vida. Entonces la verdad es que la idea es como tratar de un poquito de dar estas herramientas. Y todos pasan por lo mismo. La verdad es que cuando tú empiezas a conversar con las personas, tú llegas como a un consenso de cuáles son las cosas que te molestan, de qué forma te gustaría que te apoyaran mejor. Entonces la verdad es que o los mismos familiares, de repente también nos ha pasado, yo creo que a varias personas nos ha pasado, que no sabemos cómo. Por ejemplo, tenemos un amigo que lo diagnosticaron con cáncer y tú no sabes qué decirle, no sabes si llamarlo o no llamarlo, no sabes si lo vas a molestar o no, qué cosa le vas a decir, porque también hay gente que te llama y que en realidad te dice puras cosas que en realidad no te cooperan en nada. Claro, como y a veces tú esa decías, persona no lo sabe.
Exactamente, de pronto pueden haber las mejores intenciones de parte del entorno cercano, pero como tú muy bien señalabas al principio, efectivamente en este afán como de colaborar, de apoyar o de entregar cariño, de pronto se transmiten muchos mitos o se minimiza la enfermedad o se va al otro extremo, digamos, más o menos que la persona se muere mañana. Entonces es interesante el poder acceder a esta información que ustedes van a compartir a las 20 horas hoy día, para ver justamente esos temas y cómo lo hacemos de la mejor forma, recogiendo la experiencia que ya hay y también con el apoyo, evidentemente, profesional, en este caso de Bárbara Huenchuguala, que es psico-oncóloga. Oncóloga, sí, la verdad es que para nosotros es súper importante porque, como te decía, en casi todos los pacientes ocurre como lo mismo, es como el mismo como modus operandi, el mismo patrón, en todos de repente, en algunos casos puedes recibir como una ola de llamados por teléfono y finalmente el paciente tiene que estar todas las veces contando lo mismo y como eso también a veces pudiese generar molestias en algunas personas y en otras no. La verdad es que todas las personas son diferentes. O así también hay personas que tampoco reciben muchos llamados y eso también molesta, el no recibir llamados. Te fijas, así como tampoco le importa a la gente. Entonces la verdad es que eso tiene diferentes aristas desde el punto de vista donde se puede mirar. También nos gustaría como tocar el tema de cómo el bajar muchas veces esta ansiedad. O sea, en realidad nosotros como familiares, ¿cómo podemos ayudar a bajar la ansiedad? Porque habitualmente cuando a ti te dicen que tienes cáncer, a ti no te han etapificado. Eso quiere decir que tú todavía no sabes que tienes cáncer, porque hay una biopsia de por medio, pero no sabes en qué etapa de la enfermedad estás. Si eres, cuando te dicen, eres etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Entonces, como tú esa información no la tienes y necesitas empezar a hacer exámenes para poder obtenerla y en base a eso poder hacer posteriormente tu tratamiento. De eso depende el enfoque de tu tratamiento. Entonces, todo ese periodo de espera genera mucha ansiedad. Claro, ese lapso, como tú dices, de espera, porque las conjeturas son miles. Exacto. Es como esperando el mañana qué pasará, o proyectándose, o despidiéndose, en fin, o sea, y lo otro es que, claro, todos somos distintos, y hay gente que tiende o que necesita su espacio de silencio, ¿cierto?, y hay otros que necesitan decirlo y estar con mucha gente, como en diferentes situaciones de la vida también. Exacto, de hecho, eso como tú dices, algunas personas necesitan decirlo. Ahí también caemos en un tema que igual lo vamos a conversar más ratito, que nosotros lo conversamos el otro día, que el cáncer no siempre es un sinónimo de muerte, pero es un sentimiento que es permanente, habitualmente en el paciente con cáncer. Entonces también pasa mucho que las personas quieren hablar sobre la muerte. Quieren conversar qué va a pasar si yo no estoy, qué me gustaría que se hiciera si yo no estoy, y habitualmente eso es un poco, es como un tema, no un poco, yo diría que es como bastante reprimido en las familias. Entonces, también queremos conversar sobre la importancia de eso, de poder expresarse. Mira, qué interesante lo que comentas, porque la verdad es que, claro, en estas buenas intenciones, ¿cierto? También aparece la negación, de alguna manera, que pudiera ser de parte de la familia o de la persona enferma, o al contrario, digamos, están como las dos posibilidades, y frente a eso, en el entendido que todos somos distintos, claramente reaccionamos de maneras diferentes, y la idea es poder apoyar lo máximo posible a la persona que está enferma y también al entorno que necesita estar bien para atender a la persona que necesita apoyo. Sí, mira, de hecho, así como a modo como de ejemplo personal, en el momento que a mi mamá le diagnosticaron, mi mamá pasó por este momento de querer hablar sobre la muerte. Mi papá, cada vez que mi mamá tocaba el tema, lo evadía. Así, no, ya otra vez va a empezar a hablar de eso si tú no te vas a morir, y te fijas, pero mi mamá necesitaba hablarlo. Con mi hermano también pasa un poquito lo mismo al principio, pero después como que caímos en que chuta, en realidad ella necesita hablarlo. Hasta que decidimos escucharla. y al final eso igual te da tranquilidad por escuchar eso, porque tú dices, chuta, no, en realidad, o sea, si es que
Y yo creo que de repente no solamente para las personas que tienen cáncer, sino para otro tipo de enfermedades, o no necesariamente, sino que para una familia, yo creo es importante poder hablar de esos momentos que te imaginas, hay veces en que, claro, cuando tú tienes cáncer, chuta, como que te ves enfrentado como a esa posibilidad, que no siempre va a ser así, pero también tienes el caso de personas, de repente, nosotros no sabemos qué va a ocurrir mañana, qué va a pasar más ratito, no sé, puede que cruce la calle y me atropellen, ¿te fijas? Y mi familia nunca supieron qué era lo que yo quería, qué me hubiese gustado. Entonces, de repente, esas cosas igual son importantes conversarlas. Tal cual, es difícil, es complicadísimo, me imagino. Ustedes, como tú lo cuentas, tuvieron que pasar un proceso para poder llegar a ese momento de esa conversación que en el fondo nadie quería escuchar, pero que era una necesidad en este caso de tu mamá. Exacto, era una necesidad. Y también nos gustaría, yo creo que mencionar, no sé, de repente cómo tomar estos consejos múltiples o cómo lidiar, digamos, un poco con esto o con la búsqueda de información, porque obviamente a ti te dice que tienes cáncer y te colocas a leer todo. Obviamente en internet hay espacio para todo. Entonces, de repente eso igual a veces puede entrar a agobiar, algunas personas les ayudan, entonces yo decía, como que depende igual de todas las personas son diferentes, o de, no sé, la vecina me dijo que hiciera esto, mi prima me dijo que hiciera esto otro, y al final como que igual la cabeza se te vuelve loca tratando de ver si es que sigues o no sigues, o chuta, no lo hice, si no lo hice lo estoy haciendo mal, te fijas, como sentimientos como de culpabilidad, no, es que yo no hice esto y ahora me pasó esto otro. El bombardeo de información sí, que no siempre es tan exacta, ¿cierto? Sobre todo si se acude a medios poco formales o digamos, a lo que puede decir, ¿cierto?, alguna persona que con la mejor intención tal vez pueda estar dando consejos, pero que no necesariamente es un consejo con conocimiento acabado, digamos, del tema. Pamela, ¿me estás escuchando? Perdimos tu imagen. Sí. Ah, ya. Sí, ay. Bueno, y en ese sentido, también el hecho de que de pronto, ¿cierto?, en esta, digamos, múltiple información que puede aparecer, bueno, yo creo que todos alguna vez hemos caído en esa tentación de cuando te diagnostican una enfermedad, empezar a buscar un poco más de información. Sí. Y lo que ocurre es que de una patología te lleva como a otro, que finalmente te terminas como muriendo igual, así como siempre como que te lleva para allá la información. Entonces eso efectivamente hay que tener mucha cautela. Sí, hay que tener mucho cuidado. Y en esto igual de repente como recomendar a las personas como buscar siempre información como por medios oficiales. Porque por eso como te decía, o sea, siempre vamos a buscar, siempre vamos a encontrar, información para todo, como que todo va a salir bien, como que todo va a salir mal, matices entre medio, pero lo importante es buscar información por medios oficiales, páginas médicas, de sociedades médicas, de organizaciones de pacientes. Entonces, también está la experiencia previa en las organizaciones de pacientes de otras personas, y eso también es importante poder leerlo o poder escucharlo. Claro, y en ese sentido la organización de ustedes es un tremendo aporte, porque claramente tienen un camino andado, que tienen una cercanía también con los profesionales que trabajan en el área, porque están de alguna manera o viviendo la enfermedad o viviéndola con la familia, y eso obviamente que también es como una doble entrega, siento yo, porque cuando estás en una situación de este tipo, te ves muy exigido en muchos aspectos, incluido el económico. Y en los tiempos, en las capacidades físicas, en la angustia que significa de repente que se demore un examen, en fin, son muchas las cosas que demandan, digamos, a las personas que están con un enfermo. Entonces, el poder ustedes hacer este aporte tiene un valor realmente inmenso. Porque no solo están, digamos, atendiendo su situación, sino que están expandiendo este conocimiento, este apoyo, esta contención, y eso de verdad que es aplaudible. No, muchas gracias. O sea, igual, es como esto, en el fondo, lo conversamos el otro día de cuáles eran los pilares que tenía nuestra organización, y este es como el pilar por el cual nació nuestra organización, que era poder apoyar al paciente con cáncer
mediante, no sé, hacer actividades que te desenfoquen de la enfermedad, o también en el compartir las experiencias propias de la enfermedad, el saber que la otra persona ya pasó por una quimioterapia o ya le hicieron ese tratamiento y tú no lo has hecho, entonces te gustaría saber cómo fue, qué te va a generar, cómo lo pasaste tú. Y a veces inclusive esas mismas experiencias pueden que no sean las mismas en la otra persona, pero el estar preparado quizás para eso te ayuda. Indudablemente. Y por otro lado también está, a propósito de este bombardeo de información que de pronto aparece, ¿cierto? No solo a través del medio digital, sino que también de las personas con las que uno convive o comparte. Está también el tema de las recomendaciones, de que a tal o cual le hizo bien esto, el tema de la medicina alternativa, y también eso puede generar expectativas, o bien, digamos, porque de pronto incluso de, no sé, algunos sustancias, ¿cierto?, que están en otras partes, que no llegan a Chile, entonces aparece ahí todo también otro mundo que puede llevar a expectativas, como decía, o por otro lado a buscar soluciones donde a lo mejor no las están. Yo creo que ese es un tremendo tema, yo creo que dado como para otra conversación. Efectivamente hay muchos medicamentos, a veces naturales, muchas alternativas, ofrecimientos de tratamientos que son carísimos y que no tienen evidencia científica, y eso es súper importante dejarlo claro a las personas. Hay cosas que sí, y hay productos que son naturales que evidentemente tú sabes que, o sea, mal no te van a hacer, ¿te fijas? Pero hay otras cosas que sí pudiesen generar interferencia. De hecho, también vimos en algún momento, cuando salió todo este tema, era la dieta... me olvidé cuál era la dieta, alcalina. ¿Ya? Que no estoy diciendo que no haya que hacerla, la verdad es que en su momento igual cuando mi mamá estaba enferma, bueno, y no solamente cuando mi mamá, mucha gente que yo he escuchado que está enferma dice, no, es que me dijeron que hiciera la dieta alcalina. El tema es que probablemente hay momentos y momentos donde tú lo puedes hacer. Supimos casos también de personas acá que en el momento que estaban con la quimioterapia comenzaron con esta dieta. Imagínate la quimioterapia, claro, el bajón que te puede generar, y más encima comenzar a hacer una dieta que probablemente no va a ser lo más óptimo para poder tolerar esa quimioterapia, puede generar repercusiones. Entonces la verdad es que siempre es importante las cosas que queramos hacer, las cosas que queramos consumir, conversarlas con el médico tratante, ya con el oncólogo, con la oncóloga, porque hay cosas que inclusive pudiesen llegar a repercutir, a hacer interacciones con tu tratamiento. Entonces lo que pasaba igual, no sé, en su momento igual cuando mi mamá le recomendaba, o sea, si tú quieres tomar algo que sea natural, o sea, trata de terminar tu quimioterapia y después lo haces, porque no sabemos, no hay nada descrito, porque obviamente no se han hecho estudios de que ese producto natural vaya a tener interferencias con tu tratamiento, ¿ya? Ahora, lo otro igual importante, como tú mencionabas, hay medicamentos que de repente están fuera del país, y hay personas que lamentablemente, o sea, medicamentos, me refiero yo como cosas naturales, no sé, está el del veneno del escorpión, y hay sustancias que la gente tiene que importar al país y tiene que desembolsar también mucho dinero. Entonces averigüen bien primero, y como les decía yo, averigüen por medios oficiales, vean si es que hay publicaciones científicas al respecto, y de hecho inclusive así al respecto con algunas sustancias hay cosas que tienen publicaciones científicas pero no tienen un número que los respalde, porque tú puedes hacer por ejemplo una publicación con un reporte claro, de, no sé, de 5 personas, pero eso no es un sustento para poder realizar un tratamiento. Lo mismo, por ejemplo, ahí se ofrece, eso me parece que es en Concepción, una clínica de inmunoterapia. Ellos igual van publicando sus trabajos, pero también hay que tener ojo, son tratamientos que son carísimos y que no nos aseguran absolutamente nada. Entonces la verdad es que hay gente que se endeuda para poder lograr algo, como decías tú, hay que trabajar con estas expectativas, porque de repente las expectativas son muy altas, nos endeudamos, vendemos la casa, vendemos el auto, y resulta que no era lo que nosotros pensábamos. Claro. Y hay una tremenda desilusión. Un punto muy clave respecto del tema de la evidencia científica. Cuando se hace prueba con 1, 2, 5 personas, eso tiene que ver con una experiencia de esas 5 personas o 4 o las que sean.
una evidencia científica tiene que ver con un estudio de un grupo significativo, y eso es importante recalcarlo, Pamela, qué bueno que lo señalaste, porque ahí hay mucha confusión, siento yo, en la comunidad, cuando de repente dicen, no, pero si a Juanito le hizo bien. Sí, a Juanito le hizo bien, pero esa es su experiencia respecto de su situación. Exacto. No quiere decir que a todos que eso tenga un exacto, no quiere decir que eso tenga un respaldo científico para que la gente sepa, o sea, cuando un producto tiene una sustancia tiene un respaldo, son en muchísimas personas, estamos hablando, no sé, más de 1.000 personas, e inclusive más todavía, y por eso los estudios también demoran tanto tiempo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, con el tema de la vacuna, claro, se empezó a probar en un montón de partes, había mucha gente que vacunar, entonces ahí se han ido juntando respaldos científicos y por eso se han ido aprobando con la rapidez que se han ido aprobando, pero otras sustancias no. ¿Ya? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado y siempre la verdad es que hay que pedir el consejo de médico. Así es que es muy importante lo que hoy día se va a conversar en esta invitación que nos trae Pamela para todos quienes nos siguen. Así que te dejo, Pamela, para que puedas compartir otra vez para quienes recién se integran a la sintonía o no alcanzaron a anotar, para que puedan acceder a esta posibilidad que va a haber esta tarde. Sí, mire, los dejamos invitados a toda la comunidad, pacientes con cáncer, o familiares, amigos de pacientes con cáncer, o la comunidad en general que les interesa saber este tema. Como comentábamos antes, el cáncer la verdad es que está más cerca de lo que nosotros creemos y a veces hay que estar como preparado para ello, o saber cómo poder apoyar a una persona conocida, a un familiar. Entonces vamos a tratar todos estos temas que estuvimos conversando recién, el apoyo al paciente con cáncer que está recién diagnosticado, hoy día a las 8 de la tarde a través de nuestro fanpage, que es Agrupación de Pacientes Oncológicos de Magallanes, y vamos a estar conversando con Bárbara Huenchuala, que es psicooncóloga, y con Alejandra Sillar, que es paciente oncológico y además es psicóloga. Entonces dejamos a todos invitados como para poder tener las herramientas de cómo ayudar y de cómo enfrentar esta situación. Una excelente invitación, Pamela, que nos has traído esta mañana. Te agradezco muchísimo. Gracias, tu trabajo, por supuesto, el trabajo de la agrupación, y también esta invitación que has traído para la comunidad magallánica, o en realidad para cualquier persona, ¿cierto? Porque las posibilidades tecnológicas hoy día nos permiten, ¿cierto?, conectarnos a través del mundo. Así es que todos quienes quieran integrarse a las 20 horas hoy, este conversatorio en relación a este tema tan relevante que hemos conversado con Pamela. Muchas gracias, Pamela, que estés muy bien. Gracias, Soledad. Muchas gracias. Pamela Ojeda, de la agrupación de oncológico Magallanes, de pacientes oncológicos de Magallanes, ¿cierto? Que van a hacer esta actividad hoy día, un conversatorio para cómo apoyar al paciente con cáncer recién diagnosticado. También, obviamente, la familia que se ve involucrada en esto. Así es que todos los que quieran acceder, hoy día a las 20 horas, fanpage Agrupación de Pacientes Oncológicos Magallanes. Ahí a las 20 horas pueden conectar y se va a conversar de todos estos temas, donde van a estar profesionales de la materia y también la experiencia de quienes han vivido y viven esta enfermedad. Así es que una invitación muy importante para hoy día. Nos vamos a separar y ya vamos a volver porque vamos a conversar en el próximo bloque con Tolentino Soto, presidente del Consejo Regional de Magallanes, importantes temas que tienen que ver con el quehacer del CORE, donde sabemos, ¿cierto?, que se definen los presupuestos de diferentes propuestas alternativas, proyectos para Magallanes. Así que vamos a tener una interesante conversación con el presidente del CORE, Tolentino Soto, a la vuelta de esta pausa.